Mas a Catalina era mi sorpresa. Era mocica, era mozalqueta. Y le gustaba mucho ir hacia con nosotros aquí. Y allí pasábamos por toda la tarde. Fernando Guti Ramos, ¿te acuerdas? Guti Ramos. Y Oti Fernando, que tenía un brazo. Me acuerdo mucho de esto. Oti Ramos contaba así muchos cuentos. Cuentos de gigantes y cosas de esas. De gigantes. Y cuando había el cuento de Rosaura del Guante, cuando un oso robó a una moza y la llevó para su cueva. ¿No sabes si eso es Rosaura? No. Pues yo no sé si es cuento. Entonces creíamos que era historia, pero es tan inverosímil que, no sé, pues que los osos a las mujeres que no le hacían daño, que las cogían y que las llevaban para su cueva y que no las dejaban salir y que le daban miel y cosas que cogían ellos para comer. Pues en eso Rosaura le pasó eso, la llevó un oso y la familia pues creyeron que la había matado. Y estuvo no sé cuántos años. Y después, un día, un mozo que fue de caza y había un regato y venía un guante con el regato abajo. Y lo cogió y dijo, pues este guante, alguien tiene que estar por aquí, estaría lavando el guante. Y fue por el regato arriba y encontró a Rosaura que estaba lavando el regato. Y le dijo, vete porque si vienen los te matan. Pero no se quiso ir. Y cuando estaban en esto, cuando se presentó el oso, unos aturros y así, caray, pero él le disparó y lo mató. Y daba la escopeta a la casa. Y después la trajo y se casó con ella. Pero eso sería una leyenda. Seguramente. Claro. Pero era un buen conto para entretener aos rapaces que estaban coas vacas, non? Ah, que sí. Yo pensaba, es que no... Pensabais que era verdade. El que contaba eso, pues, o lo creía que era verdad, Ou contábao moi ben. o lo contaba así con mucho...